Mira nada más quién apareció por acá. Le doy las gracias porque son 3 horas más tarde y empezó desde muy temprano el día de hoy, mi querido Nicolás Moraz. Entonces, Nicolás, nos vamos a ir tendidos como bandidos para que te puedas ir a la cama a descansar, pero no queríamos perder la oportunidad de que nos des tus puntos de vista. Primero que nada, buenas noches, gracias. Queridos amigos, Rubén y Guadalupe, es un placer estar nuevamente con ustedes dos juntos. Que un plus a la alegría habitual de estar individualmente con cualquiera de ustedes dos. Gracias. Nicolás, yo vi tu documental que hiciste sobre este personaje desde niño, desde la infancia. Le decían el loco, un tipo raro, poco sociable. En fin, o sea, ¿quién diablos va a gobernar Argentina? ¿Quién es? ¿Quién va a gobernar? ¿De dónde salió este personaje tan pintoresco? Pues mire, Rubén, la ironía literaria en todo esto es que Argentina será gobernada por los mismos de siempre, pero en una pelea de facciones bastante particular. ¿A qué me refiero? No existe el partido de Javier Milei, o sea, es una agrupación fantasmal, es un grupo de sellos alquilados de pequeña envergadura, de partidos testimoniales que son un negocio para sus titulares, y una estructura prestada. ¿Prestada por quién? ¿Quién le dio financiamiento? ¿Quién le dio estructura? ¿Quién le dio fiscalización? ¿Quién lo ayudó en la logística? ¿Y quién le llenó las listas de candidatos en la mayoría de los distritos del país? Sergio Massa. O sea, su oponente. Lo increíble de todo esto es que lo ha hecho Sergio Massa. Y esto no es una hipótesis, no es una sospecha, no es una duda, es un hecho absolutamente probado. Me sorprende, aunque no debería sorprenderme, el grado de humillación al cual se infringen algunos medios argentinos que hasta hace 2 semanas, como por ejemplo el diario La Nación, levantaban infografías espléndidas que muestran cada uno de los candidatos de Massa en las listas de Milei, hasta el concuñado de Massa, los publicistas en común, los empresarios en común, todo provisto por Massa de manera completamente abierta, explícita, como una estrategia similar a la de Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos del año 2016. Clinton invistió a Trump como el candidato republicano, los medios progresistas centraron la atención en Trump porque creían que era el único al cual le podía ganar y no pudo. Clinton no pudo ganarle a Trump. Terminó en cierta forma construyendo a su verdugo político. Bueno, Massa hizo esto con Milei, pero Milei no es el verdugo político de Massa. De hecho, hoy me encontraba hasta hace poco grabando todos los funcionarios que habrá en el gobierno que vienen directamente del riñón de Massa. Bueno, y además de Massa, que creó a Milei, inventó a Milei de la nada, realmente de la nada, con recursos del Estado, para fraccionar a la oposición, para destruir, y lo logró, al partido de centroderecha tradicional, Juntos por el Cambio, dinamitarlo y erguir a un loco y a un inestable enfrente suyo, creyendo que era el único que le iba a poder ganar, y no le ganó. Sin embargo, sigue teniendo una inmensa influencia sobre la gente de Milei, el equipo de Milei. Son casi todos masistas. Pero ahora también tiene un socio político incómodo, al que Milei llamó imbécil cuando era presidente, al que Milei llamó despreciable socialista, rodeado de incompetentes, al que llamó ladrón, que es Mauricio Macri, que ahora es su gran consejero, su íntimo amigo, expresidente argentino. En otras palabras, el peronismo, teóricamente derrotado, es el dueño de más de la mitad del equipo de Milei, y tal vez en un 40%, podríamos decir, están los hombres de Macri. Y Milei nació como fenómeno mediático precisamente por ser un economista crítico, absolutamente crítico, radicalmente crítico de la administración Macri. Así que puede observar las dos facciones que gobiernan la Argentina hace 20 años, o sea, el kirchnerismo también. Hay gente que pertenece a la gobernación de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, un economista marxista, y que está hoy como funcionarios electos de Javier Milei. Es increíble, pero es verdad.
Es así. Con lo cual, básicamente son los mismos de siempre, pero ahora vamos a ver una interesantísima batalla de cómo se sacan los ojos para ver quién se queda con el poder real. Detrás de todos estos personajes, los dueños reales de la criatura, que son los dueños reales de la Argentina, Eduardo Urnequian, a quien le he dedicado un documental entero, que es un oligarca, es un monopolista de aeropuertos, un hombre que ha hecho toda su fortuna el calor del Estado, y que ha sido el jefe de Milei durante 15 años en la empresa privada y sigue siéndolo hoy desde que decidió Urnequian investirlo como, primero, economista mediático en su propia televisión, América Televisión, y luego como político. Hoy el gabinete de Milei tiene un jefe de gabinete, Nicolás Posse, que era empleado de Urnequian hasta ayer, formalmente. Un ministro del Interior absolutamente crucial, porque Milei va a gobernar con minorías absolutas en Senado y Cámara de Diputados, no tiene un solo gobernador y el ministro del Interior va a ser la figura más prominente de la política interna en la Argentina, que es literalmente un exdirectivo de la Corporación América de Urnequian, Guillermo Francos. Y un ministro de Justicia, Santiago Cunio Libarona, que es el abogado penalista de la familia Urnequian, que créame que no han tenido pocos escándalos penales y denuncias de corrupción. Urnequian, perdón, de origen armenio. Urnequian es armenio. Es armenio. Rubén. Y no solo es armenio, sino que a su vez su corporación no solo maneja una serie de monopolios y negocios prebendarios en Argentina, que han existido gracias al favor de los sucesivos gobiernos, muy especialmente la dictadura militar Menem y los Kirchner, que han sido los principales beneficiarios del grupo Urnequian, sino que tiene a su vez una filial en Armenia, que es uno de los principales holdings de Armenia. Razón por la cual, por ejemplo, Urnequian fue condecorado por su amigo y títere político en Armenia, Robert Kocharian. ¿Quién era Robert Kocharian? El jerarca soviético criminal comunista asesino de Armenia, que pasó a ganar elecciones completamente amañadas y a convertirse en el jerarca corrupto de la Armenia democrática después de la caída del muro de Berlín. Wow. Kocharian era un personaje parecido a Milei, esto tiene su gracia. Kocharian era emocionalmente inestable, un tipo de origen campesino que había llegado de casualidad donde llegó en el Partido Comunista tras sucesivas purgas y que era tan pero tan neurótico que un día un ex compañero de colegio lo saludó en un bar a Kocharian siendo presidente y le dijo hola Rob, como le decían en la escuela, y le agarró un ataque de ira porque no le diga presidente y se cuadre y lo mató. Lo mató Kocharian con sus custodios en el baño. Terminó con prófugos, es una historia absolutamente alucinante y su principal sponsor en Armenia es Urnequian. Todos los negocios de Urnequian en Armenia fueron, su riesgo fue evaluado técnicamente por Milei, que era su economista jefe. O sea, Milei conoce perfectamente todos estos negocios terribles. Tal es así que Urnequian figura en Wikileaks como un hombre confiable de la Secretaría de Estado de Clinton. Y él ha incentivado la guerra del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán hasta niveles insólitos. Wow. Al punto que yo lo expongo en el documental de Milei y lo expuse antes en el de Urnequian y el vínculo con Milei, que lleva muchos años. Yo muestro en este documental, que les recomiendo mucho, búsquenlo, La terrible historia secreta de Milei, yo muestro a Urnequian visitando el colegio Urnequian, que tienen Armenia con su propio nombre, de la Fundación Urnequian, donde ¿qué hacen? Le enseñan a armar rifles de asalto y a disparar rifles de asalto a alumnos de entre 11 y 16 años. Los preparan para ir a morir ahí porque tiene sus negocios en la guerra de Armenia. Así que bueno, estamos hablando de lo peor de la Argentina. Estos son los verdaderos rostros detrás de Milei, que es una caricatura, es una marioneta. Sí. Es un pobre hombre, definitivamente, que no deja de generarme en cierto punto lástima o compasión, porque es víctima de un mesianismo exacerbado y está siendo utilizado a piacere por gente siniestra, que bueno... Exactamente, que vean tu documental para que vean todo, desde la infancia, inclusive pobre cuate, la bronca con sus padres y todo. Yo creo que Lupita te va a querer hacer alguna pregunta, pero concluye. No, que Argentina eligió un presidente roto, mentalmente roto, emocionalmente roto,
Así me lo parece, sí. Que es a su vez un mar de inconsistencias y que es lo que más nos duele a los liberales y a los que, como en mi caso, hemos dedicado 14 años de nuestra vida a luchar por la causa de la libertad y ahora tenemos que verla usurpada y profanada por un orate, porque la Argentina está rota, porque todos estos tipos que hoy gobiernan a través de Milei son los responsables de que sea un campo prácticamente de refugiados a cielo abierto, buena parte de la Argentina, con una miseria absoluta, una indigencia terrible, inseguridad a grados insólitos para Sudamérica, modestos si se los compara. Nuevamente una inflación galopante. Una inflación camino a la República de Weimar, anualizada al más de 250% de aumento de precios, entonces con unos impuestos asfixiantes, un Estado hipertrófico. Todo lo que ha dicho Milei a nivel discursivo, yo diría que un 75-80% es cierto. El punto es que no tiene ninguna capacidad ni de llevar adelante las reformas que promete y por el contrario, ni siquiera de mantener las cosas como están. Es obvio que esto va a ser un salto adelante hacia las experimentaciones de ingeniería social de Davos en la Argentina. Milei es miembro del Foro de Davos. La figura más inquietante de todo este círculo de mafiosos que retrato del primero al último, aquí está mi segundo documental que también invito a que vean, donde hablo más de toda esta cuestión de la colonización política, es Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger, que parece que va a ser el ministro de Economía de Milei, un sujeto que participó de la confiscación masiva de los ahorros de la Argentina en 2001, cuando trabajaba con Cavallo, y el mayor promotor de la CBDC en la Argentina, y el primero, antes incluso de ser presidente del Banco Central de Macri, Sturzenegger, publicaba artículos abogando por la eliminación del dinero en efectivo. Ustedes seguramente estarán al tanto, pero por si alguien no lo sabe, la CBDC, Central Bank Digital Currencies, monedas digitales de los bancos centrales, son un proyecto del Banco Internacional de Pagos, también promovido por el Fondo Monetario Internacional, pero fundamentalmente por la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales del resto del mundo, como el ruso, como el chino, etcétera, que se han puesto de acuerdo en sacar una moneda que progresivamente elimine el dinero en efectivo y que ya ni siquiera tenga los bancos como intermediarios. Lo cual implicaría un disciplinamiento social extremo, porque el Banco Central podría decidir retirarle los ahorros, bloquear cualquier transacción de cualquier ciudadano, porque participó de protestas, como ocurrió en Canadá, porque se excedió en su consumo de la carne o de los vuelos o de lo que sea que contamine, que es el paradigma del totalitarismo europeo, cualquier otra cosa. Bueno, eso que llegó a prometer Massa en campaña, vamos a crear la moneda digital argentina, lo va a cumplir a través de Milei, con gente como... Wow, claro. Entonces, o por lo menos puede avanzar a ello. Cuando Milei dice que va a dolarizar, que ni siquiera es eso en sentido estricto lo que quiere hacer, no sabe lo que quiere hacer. Hay 4 proyectos de dolarización en la mesa y no ha elegido ninguno. Está diciendo que va a adoptar, en vez de la esclavitud del Banco Central argentino, que estoy de acuerdo con que lo huele en pedazos, la esclavitud del Banco Central americano, que es el dólar. Bueno, y además, si ellos van a la moneda digital, Argentina iría a la moneda digital. No solo en ese paradigma, incluso si no se logra la dolarización, que es lo más probable, porque tiene una serie de impedimentos técnicos, jurídicos y fundamentalmente financieros, no tiene dólares para dolarizar. Si no se hace la dolarización, de todas formas van a tener que avanzar por algún tipo de proyecto de estas características, porque vamos a hacer una hiperinflación, lo cual es indefectible. Y la apuesta de alto riesgo de este muchacho es que explote todo lo antes posible para tratar de presionar a partir del caos máximo a otros grupos políticos y a la sociedad en su conjunto para que acepten el proyecto de dolarización pese a todas las consecuencias que puede traer. Permíteme tantito aquí para que Guadalupe Correa, que seguramente en esta misma línea, y antes de platicamos sobre que tú nos puedes definir muy bien esto de lo libertario, porque pues de libertario tiene lo que yo tengo de astronauta. Adelante, Guadalupe. Sí, yo tengo algunas preguntas, Nico, que me gustaría formularte, continuando en esta tónica, ¿no? En lo que estás explicando, con relación a que Argentina es el campo de experimentación del Foro de Davos, ¿no? Como también lo dijo Rubén, o sea, pareciera ser, y no solamente en Argentina, sino en otros países de América Latina, incluidos México, que
la élite hace que la gente piense que está eligiendo entre dos extremos, pero en realidad está eligiendo lo mismo. Quisiera saber un poco más, porque obviamente el tema de la dolarización, no hay dólares. Esto sería como un Build Back Better, porque como muy bien dices, ¿no? Sería explotar todo. ¿Y qué es lo que se va a construir? Bueno, finalmente, la generalización de las CBDCs. Pero, ¿qué más? Porque mucha gente está muy apanicada porque él va a desintegrar ministerios, y se ha viralizado su foto donde saca todos los ministerios, ¿no? Y los borra. ¿Qué se espera de Argentina con Javier Milei? O sea, es todo mentira, Guadalupe. Todo mentira. El mismo tipo que promete. Mire, usted sabe cómo pienso yo. Que no es como piensan ustedes necesariamente, seguramente no lo es, pero yo dinamitaría el Estado entero mañana. Yo sí confío ciegamente en el libre mercado que se devoraría y liquidaría a Urnequian y a todos estos oligarcas en 5 minutos si les quitan los favores y los privilegios del Estado. Ahora, este sujeto es un estafador, es un vil mentiroso, impúdicamente se ha pasado 4 o 5 años diciendo que lo que llaman justicia social es un robo, porque implica quitarle a los que trabajan para darle a los que no trabajan, y estoy totalmente de acuerdo, y ahora dice que no va a eliminar ningún plan social, que es Argentina con los planes sociales es un prototipo de ingreso de renta básica universal. Quiere ver lo que pasaría si Davos logra concretar, y Gates, y Musk, y el Papa, y todos los que lo apoyan, logran concretar la renta básica universal. Mire Argentina. Claro. Son 3 generaciones de personas que han perdido completamente el hábito y la dignidad que les da cumplir con un trabajo y que hoy han sido abolidas sus capacidades mínimas para interactuar de forma productiva con el resto de la sociedad. Son esclavos de una limosna miserable y bueno, Milei no va a terminar con esto. Claro. En vez de decir, por lo menos para aparentar que le queda algo de liberalismo en las venas, a esa gente le voy a permitir que abra un negocio o que los contraten y no haya que pagar cargas ni impuestos de ningún tipo al Estado por darles trabajo. No, él los va a mantener en la esclavitud de los planes sociales, no va a eliminar ninguno. Dijo que iba a eliminar los ministerios, ya lo vimos con Macri, pero no va a echar un solo empleado público. Todos los ministerios que va a eliminar van a convertirse en secretarías, que van a funcionar en los mismos edificios que antes, con el mismo personal que antes y con el mismo presupuesto probablemente que antes. Es así, Milei es una mentira total. No, hasta el día de hoy nadie se ha dignado a preguntarle cuántos y cuáles impuestos piensa bajar y cuándo. Hasta Massa, que es un candidato ultraestatista, cuando dijo que iba a bajar impuestos, lo hizo y bajó determinado impuesto, el impuesto a las ganancias, seguramente especulando que la inflación iba a terminar comiéndose eso, o sea, básicamente era un acting demagógico electoral, pero hasta Massa hizo más en ese sentido que Milei, que no precisa nada. No va a levantar el control de cambios. ¿Cuántos países quedan en el mundo con control de cambios? O sea, la mayor anomalía del sistema argentino, que es una socialdemocracia absolutamente fallada, que expone todo lo que hemos sostenido históricamente los liberales sobre el fracaso del estado de bienestar. O sea, la mayor anomalía es el control de cambios. El tipo no lo va a levantar. No dice cuándo lo va a levantar. Es todo así, es todo etéreo, es todo palabras soltadas en el aire que se dedica a contradecir sistemáticamente. Dijo que iba a poner un sistema de vouchers educativos, que funciona. Funciona en España, en la Comunidad de Madrid, funciona en Finlandia, que supuestamente es el sistema educativo, el mejor sistema educativo del mundo, a través del cual, en vez de subsidiar a las escuelas públicas, se subsidia a los padres. Se les da un cheque igual a todos los padres, suficiente para que acceda o a una escuela pública, si lo prefiere, o a una privada. Hay un régimen de competencia. Bueno, eso lo prometió, seguramente cautivó. Yo no estoy particularmente de acuerdo con eso. Lo que quiero es barrer al Estado del monopolio de contenidos, fundamentalmente, más allá de terminar con el adoctrinamiento estatal al que se llama educación pública. Pero bueno, el sistema que él prometió seguramente cautivó a muchos padres que en el encierro masivo vieron cómo se les robó 1 año y medio a los hijos de educación y el desastre que es la escuela pública y los paros que hay aquí. Bueno, ¿qué dice ahora Milei? No lo voy a poder realizar porque las provincias me lo van a impedir. ¿Y qué? ¿No sabía hace 1 año que eran las provincias las que se encargan del sistema educativo y no el Estado nacional? Es todo mentira, es toda una estafa. Lo único que es cierto
Guadalupe, es que nos vamos definitivamente al diablo en la Argentina. Totalmente. Mira, déjame hacerte una pregunta porque hay mucho despistado. En México, inclusive, de verdad que he visto, realmente me he sorprendido que doctores en economía de Harvard no entienden lo que significa el pensamiento libertario y no entienden lo que es un libertario y empiezan a hablar de cosas que no saben cuando deberían saberlo, ¿no? No quiero decir nombres en particular, pero quisiera que nos explicaras, Nico, tú eres el director de Academia Libertaria, te defines como liberal, pero eres el director de la Academia Libertaria y tienes un montón de amistades, eres un libertario. ¿Qué es? Para que le expliques a la audiencia. ¿Quién es Milei? ¿Es Milei un libertario? ¿Es Milei de ultraderecha, como muchos están diciendo? Una serie de tonterías que se están comunicando en las redes sociales y un desconocimiento del pensamiento libertario. Yo he estado pues un poco cerca por la universidad donde trabajo al pensamiento libertario porque lo escucho, porque lo veo, porque platico con alguna gente. Y eso no quiere decir que George Mason sea una universidad de libertarios, que hay ciertos centros que tienen algún vínculo con Cato, que tienen algún vínculo con un grupo de libertarios, pero eso no significa, es una universidad. Entonces, quiero que nos expliques, si se puede, ¿por qué Milei no es un libertario? ¿Y cuál es la diferencia entre neoliberal o liberal y libertario? Porque hay muchas confusiones, hay mucho confundido por ahí, en México en particular. ¿Tienen tiempo? Va para largo esto, ¿eh? Bueno, no, si le puedes sintetizar estaría fantástico. Por ti y No, porque llegaron unas personas a mi casa que mi esposa me avisó, oye, llegan hoy, llegaron de Los Ángeles. No, yo no soy sincero, es imposible de sintetizar. No, bueno, entonces tú arráncate. Bueno. Tú arráncate. Vamos de apartes. En principio usted mencionaba lo de la George Mason, allí hubo un profesor premio Nobel, James Buchanan, autor de la teoría de la elección pública. Ese sí era un economista libertario. La teoría de la elección pública explica básicamente por qué tienden a fracasar de manera sistemática las políticas públicas que se venden como pensadas para el interés general o para el interés colectivo, básicamente porque el sistema de incentivos individuales que existe en la vida se reproduce en el Estado. Los políticos tienen mucho más razones para actuar en su propio beneficio que en la sociedad. Es muy, muy interesante el aporte de Buchanan. Bueno, cuestión, liberalismo, libertarismo. El liberalismo es una de las palabras más bastardeadas y prostituidas de la lengua castellana. El liberalismo propugna el empoderamiento del individuo frente a cualquier cosa. Básicamente la esencia del liberalismo es entender que cualquier individuo, independientemente de su etnia, independientemente de su credo, independientemente de dónde nació, tiene exactamente los mismos derechos, que son tres: la vida, la libertad y la propiedad privada. Los tres derivan de la naturaleza humana. No significa que nacimos con derechos debajo del brazo, sino que somos capaces de comprenderlos y de respetarlos. Somos dueños de nuestro propio cuerpo porque es autoevidente que gobernamos nuestras propias decisiones, sufrimos o disfrutamos, digamos, de los placeres, de los dolores o de lo que nos toque. Tenemos derecho a la vida, por supuesto, porque estamos vivos, y la extensión de esto es la propiedad privada, que es lo que nos diferencia del resto de las especies. El hombre se hizo hombre cuando se asentó, ya sea como pescadores o agricultores, se pudo generar un excedente, que es lo que determina que exista la civilización, que haya un conjunto de personas que conviven, porque nos beneficia convivir, porque somos animales sociales, etc. Pero es el excedente, es la capacidad de disfrutar del fruto del propio trabajo. De eso deriva la división del trabajo, el intercambio y el mercado, y esa es básicamente la esencia del movimiento liberal. Durante los siglos XVIII y XIX, la premisa era buscar la máxima limitación posible de los gobiernos, así como de otras instituciones coludidas con los gobiernos, como la aristocracia / nobleza y el clero, y permitir que el individuo se desarrolle con la mayor libertad posible, tanto económica como personal y moral, de conciencia.
Los liberales básicamente nos han dado todos los derechos y garantías que tenemos hasta el día de hoy. El liberalismo, a través de personajes como Isidoro de Antillón, abolió la esclavitud en España, la Inquisición, las prerrogativas de sangre. A través de Francisco de Miranda independizó América Latina. Antes, su maestro Thomas Paine es el padre de la libertad de los Estados Unidos. Hay que ver lo que eran esos personajes heroicos como Paine, que era un imprentero y que era un hombre que sacrificó absolutamente todo para crear una república de iguales, con libertad y con propiedad, y que, bueno, de hecho fue un guerrero de causas perdidas, porque aunque ha logrado muchísimo, no pudo ver a sus compañeros, a los otros padres fundadores de Estados Unidos, siendo consecuentes, por ejemplo, y aboliendo la esclavitud. Paine luego luchó en la Revolución Francesa, se rebeló contra el terror jacobino, que es una primera expresión del socialismo. O sea, los liberales en la Revolución Francesa eran los que buscaban paz, derechos individuales para todos, el fin del régimen de privilegio, pero una sociedad de libertades inclusiva, donde uno pueda ser católico o ilustrado ateo y pueda hacer lo que quiere. Los jacobinos buscaron imponer un pensamiento único, totalitario, crear un nuevo mundo a su medida. Los liberales como Paine y Miranda, que estaban ahí peleando en la Revolución Francesa, lo cual da prueba de nuestra identidad. Digamos, el internacionalismo, el universalismo está en nuestro ADN filosófico. Se rebelaron contra eso, casi los guillotinan. Luego Miranda es quien zarpa solo con 200 hombres y 50 años de edad en esa época a luchar contra el Imperio Español, y lo pusieron de rodillas también. O sea, le debemos la independencia de nuestros países, le debemos también la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Todos los abolicionistas fueron liberales. Lysander Spooner, William Lloyd Garrison, John Brown, que fue el capitán que tomó las armas por su propia mano y con sus hijos fue a liberar esclavos y terminó siendo asesinado. William Lloyd Garrison, que era abolicionista, liberal y pacifista, iba pueblo por pueblo predicando en la plaza pública contra la esclavitud en el sur, y lo metían preso, y lo metían preso, y lo metían preso. Spooner, que fue un abogado, fue el abogado de John Brown, que también presentó un trabajo memorable, que es la defensa de los esclavos fugitivos, porque recordemos que el norte, el hipócrita norte de Estados Unidos, se fugaba un esclavo del sur, lo encontraban y lo mandaban de vuelta al sur, donde le cortaban una mano, una pierna o lo que fuera. Ellos son los protagonistas de la lucha por la abolición de la esclavitud. El liberalismo es el primero que pone sobre la mesa los derechos de los homosexuales. El liberalismo es la cuna del movimiento antiimperialista, porque entendiendo al Estado como la organización que depreda y atenta contra la libertad y el patrimonio de los individuos, comprendemos que el imperio es una fase superior del Estado. O sea, toda esta gente, Miranda, Thomas Paine, luego Thoreau, claro. Henry David Thoreau, desobediencia civil contra la guerra criminal de Estados Unidos contra México, exacto, ven al imperio como un Estado que no solo depreda a sus propios ciudadanos, sino que avanza sobre otros y de la manera más sin misericordia. Entonces, más allá de la defensa del libre comercio, también está la dimensión del furibundo antiimperialismo que marca la esencia del liberalismo clásico. Ahora, a fines del siglo XIX, y tras las grandes transformaciones que trajo el liberalismo al mundo, y el capitalismo y la revolución industrial, o sea, pasar en 20 años de la vela a la energía eléctrica, de la carta en papel al telégrafo y al teléfono, del caballo al auto y luego al avión. Todo eso ocurrió en 25 años, que es la Belle Époque, que es la etapa más luminosa y de mayor influencia del liberalismo, tanto en la cultura como en la política en Occidente, pese a que, por supuesto, había muchos problemas. Llega un momento donde el establishment, el antiguo régimen depuesto, esto por ejemplo se ve en la Alemania de Bismarck muy claramente, se une a un nuevo grupo emergente que busca el poder. Quizás su mayor coincidencia es el desprecio a la libertad, a la movilidad social, a la sociedad de clases, al intercambio, etcétera, que son los socialistas. Bismarck se alía con los socialdemócratas para desactivar el liberalismo, para crear un Estado central fuerte, para crear un expansionista que a su vez tenga un estado de bienestar
y el Estado tenga cada vez más potestades sobre la vida de las personas. Comienza el tema de la educación pública obligatoria, que es la búsqueda de dominar políticamente sus mentes, de la salud pública, que es dominar políticamente sus cuerpos, y en ese escenario los partidos liberales languidecen, la mayoría se corrompen. Ya Herbert Spencer, que es uno de los más grandes liberales de la historia, uno de los padres de la sociología, escribe en una obra monumental que se llama El hombre contra el Estado, un primer capítulo llamado Los nuevos conservadores, donde denuncia la estafa del Partido Liberal Inglés. Spencer dice, yo que he militado con todas mis fuerzas esto hace 40 años, me doy cuenta de que este partido que se llama liberal finalmente se ha convertido en una terrible estafa. Nos prometieron que iban a defender nuestra libertad en el Parlamento y han aprobado más leyes, prohibiciones, regulaciones, aranceles que los propios conservadores. Una pregunta ahí, no quiero interrumpir el hilo de lo... El liberalismo, es decir, el libertarismo puro, niega la explotación de los seres humanos, el abuso en el empleo de otros seres humanos, niega lo que en términos marxistas sería la explotación del hombre por el hombre. El libertarismo puro. Cierro esto perdón. inmediatamente. Okay. Cierro así. A partir de finales del siglo XIX, los liberales más coherentes o más consistentes advierten que los partidos liberales ya no son instrumentos de transformación y de cambio en defensa de la libertad, sino máquinas para recolectar privilegios y se integran perfectamente un sistema cada vez más estatista, más autoritario, más antiliberal. Entonces los liberales se hacen, por lo menos los más radicales, los más consistentes, anarquistas liberales. Gustave de Molinari, que era un economista belga en Francia, Spencer y sus sucesores en Inglaterra, Spooner, etcétera, los libertarios americanos pierden absolutamente cualquier esperanza en que el gobierno pueda limitarse a sí mismo a través de los instrumentos democráticos representativos. Entonces, desde entonces existe un liberalismo anarquista. La etapa, si se quiere, más aciaga del liberalismo es principio del siglo XX, donde uno ve avanzar, por un lado el marxismo, por el otro lado el fascismo. Uh-huh. Y recién en los 40 se le empieza a llamar, en Estados Unidos se pierde completamente el significado de la palabra liberal, claro, porque los liberals estaban originalmente identificados con el Partido Demócrata, que era partidario del libre comercio, contrario a la centralización del poder, pero el Partido Demócrata pierde su identidad con Roosevelt, se vuelve autoritario, socialdemócrata, corporativista, belicista, nacionalista. Entonces la palabra liberal se desdibuja, y hoy en inglés liberal se le llama a los progres, y libertarian, a partir de 1940, se empieza a utilizar para denominar lo que antes era liberal. Entonces, como nosotros decimos libertario, ahora Milei dice libertario, lamentablemente es un anglicismo. Libertarian en Estados Unidos significa lo mismo que liberal en castellano. De hecho, liberal es una palabra española. Bueno, ahora lo que usted me decía, Rubén, la cuestión de la plusvalía. La plusvalía está magistralmente refutada por Eugen von Bäverk, que es uno de los primeros economistas austríacos. Marx no pudo contestar a la refutación de von Bäverk. De hecho, es muy curioso, pero Marx muere el día después de que admite, en toda su larga carrera intelectual, que no ha logrado definir el concepto de clase. Escribe 2 párrafos donde dice, con esto de la clase no hemos llegado a buen puerto porque la multitud, la pluralidad infinita, la complejidad enorme de profesiones, de actividades, no permiten que sea definido como algo uniforme. Todo el sistema de pensamiento marxista está basado sobre la falacia de la explotación. La explotación. Pero para ti es una falacia, la explotación. ¿Por qué? O sea, yo veo que prácticamente está casi en la naturaleza humana el que haya una serie de personas que no son justos, que van a decir, si yo te puedo a ti dejar en un estado donde me beneficies a mí, yo lo veo en la historia, lo veo hoy presente y convertido en sistema. O sea, yo lo veo por todos lados. Yo son de los puntos en los que francamente sí yo no coincido contigo. Los opresores. Explotadores, desde personas que tienen servicio doméstico en sus casas.
que no tratan como debiera ser a las personas que trabajan con ellos. O sea, porque sí, suena muy bonito lo de libertario, pero dame un ejemplo de una entidad libertaria pura en el planeta, hecha gobierno. ¿Quién? ¿Cuál? La Liga Hanseática. Pero si quieren, nos vamos a ir por una discusión histórica que nos saca el presente. Yo no niego que exista el maltrato laboral y no apoyamos el maltrato laboral. Pero usted está planteando el concepto marxista de la explotación. Que significa que la ganancia del empleador es producida por un robo al trabajo del obrero. No me digas que este señor, el más rico de México, ahora sí. El más rico de México es porque es el más inteligente de los empresarios mexicanos. No, es el resultado de un beneficio desde el Estado, de acuerdo. Cuando se privatiza la telefonía y se le entregan todos, El beneficio del Estado consiste en la limitación de la competencia, casi invariablemente. La limitación de la competencia es lo que permite que se cobren precios exorbitantes por productos de mala calidad. Es una intervención que destruye el beneficio natural del mercado a la sociedad. Y eso es sobre lo cual estos personajes se hacen ricos. ¿Usted no se pregunta por qué Bill Gates es partidario de que suban los impuestos? Él siempre, y Warren Buffett, y George Soros. Porque no los van a pagar. No tiene que ver con no pagarlos. Cuando se suben los impuestos, se genera una nueva barrera de acceso a los nuevos actores. O sea, los empresarios que al competir los obligan a bajar los precios o a no tener prácticas que perjudiquen a los consumidores. Al no tener competencia, porque hay licencias de explotación monopólica, porque hay patentes, los liberales estamos en contra de las patentes, porque hay subvenciones gubernamentales, porque hay aranceles, ya hemos discutido alguna vez esto, que en el nombre de la industria nacional obligan a las personas a pagar impuestos, productos más caros de los que podrían importar libremente. Todo esto es lo que genera una riqueza ilegítima, una acumulación desmedida. Eso es lo que hace Slim, a Urnequian y a Bill Gates. La mano del Estado contra el mercado. Ahora, respecto a la plusvalía, por favor, Guadalupe, disculpe, les voy a contestar todo, se lo prometo, pero quiero contestar la cuestión de la plusvalía para no dejarlo en el aire. ¿Usted qué cree que es lo que determina que en la India, estimado Rubén, respetadísimo amigo mío Rubén, más allá de las diferencias ideológicas, ¿usted qué es lo que cree que determina que en el sur de la India se le pague, vamos a poner un ejemplo, $1 la hora a un agricultor que trabaja 10 horas y a un agricultor alemán que trabaja 6 se le paguen $18 la hora? ¿Qué cree que es lo que hace eso? ¿Qué? Te pongo el ejemplo de antes de Detroit y todo esto que está en un desastre, todo aquello, en la industria automotriz, quien ponía un tornillo en Detroit para un vehículo y quien lo ponía aquí en Puebla, por ejemplo, para la Volkswagen en otro vehículo, había un abismo brutal de salario. Se supone que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se buscaba homologar que tanto trabajadores de allá como de acá, ¿verdad?, pudieran tener el mismo acceso a un salario por hacer exactamente el mismo trabajo. Y hasta por lo menos hace poco, nada. Allá en el norte, en Estados Unidos, ¿verdad?, una serie de condiciones que no tienen los países donde se está llevando un neocolonialismo laboral desde ese punto de vista. Rubén, si la plusvalía y la explotación marxista fueran reales, la única respuesta de por qué en la India ganan $8 por jornada y en Alemania ganan 90 sería que en la India son más perversos, más explotadores y más malignos los patrones. No es cierto. La única explicación de por qué en Alemania ganan 10 veces más que en la India y por qué Alemania es 10 veces más rica que la India es porque Alemania está 10 veces más capitalizada. Se llama tasa de capitalización. Porque el agricultor indio hará con sus herramientas que no han variado, el agricultor del sur de la India que gana $8, que no han variado sustancialmente desde el siglo XII. Y el agricultor alemán trabaja con un tractor último modelo. Entonces, fue el capitalista el que pudo ahorrar, y los capitalistas que ahorraron y reinvirtieron durante generaciones, los que permitieron que los salarios en los países capitalistas, que llevan más trayectoria histórica en el capitalismo industrial, tengan salarios mucho más altos.
Así que no es una cuestión de la explotación laboral, es una cuestión de las circunstancias materiales de cada país. También usted podría contestarme, los dos somos antiimperialistas, usted podría contestarme, muchas de esas potencias europeas le han robado los recursos al resto del mundo. Es absolutamente cierto. El extractivismo brutal. Y se sigue haciendo ahorita con México. Y con un presidente de izquierda que está en un tratado neoliberal por excelencia, el TEMEC. Estamos de acuerdo, pero eso no es lo que redunda que los obreros de Estados Unidos o los obreros de Europa ganen más. Porque hay trabajos enteros sobre los efectos económicos del colonialismo. Lo trata, por ejemplo, el profesor gallego Miguel Ancho Bastos. Hay una conferencia muy interesante después. Si quiere, se la mando. Los países imperialistas se empobrecían a nivel de sociedad. ¿Sabe cuándo tocó máximos históricos la Bolsa de España? Cuando perdió la última colonia, Cuba. El movimiento imperialista es agarrar para que un grupo de ricos, los amigotes del gobierno de turno, se queden con los recursos de otro país, es enviar dinero del país, armas del país metrópoli al otro país, hombres jóvenes que deberían estar trabajando y están yendo a morir a otro país. Con lo cual, el imperialismo no ha hecho exactamente más rica a la sociedad inglesa. Ha hecho más rico a los Windsor, ha hecho más rico a los Rothschild. Correcto. No ha hecho más rica a la sociedad inglesa. La sociedad inglesa es más rica porque tiene más años trabajando en el capitalismo, desarrollándose con competencia y vendiendo al mundo. Y a muchos de nuestros países no se les permitió. Y no se les permitió, no por falta de proteccionismo, sino por exceso de proteccionismo. O sea, nuestros países han vivido en autarquías, los países latinoamericanos, durante mucho tiempo. Y por eso son, entre otras cosas, mucho más pobres. Usted lo señala, hay un vínculo del que invade y hay un vínculo del que entrega. Y toda esa operación es estatal. Así que toda la desgracia del imperialismo, los crímenes de la guerra y las mayores pobrezas e inequidades de este mundo tienen que ver con la fuerza del Estado, no con lo que se caricaturiza con el tema de la mano invisible del mercado, que en realidad es la suma de las voluntades de todos los que trabajamos y comerciamos. Una pregunta, ¿y qué pasa con las fallas de mercado y con sectores precisamente como el de Carlos Slim, las telecomunicaciones, la gran minería, la industria de los hidrocarburos, porque se requiere, y como bien sabes, es una gran capacidad tecnológica y una infraestructura que no cualquiera puede invertir. Entonces se generan los monopolios naturales. Y entonces esto del libertarianismo, digamos, del liberalismo, es imposible, ¿no? O sea, el Estado, y es lo que justifica la regulación del Estado, ¿no? La existencia de este tipo de monopolios naturales. Esa es otra, permítame, Guadalupe, esa es otra falacia. No existe tal cosa como los monopolios naturales. El mayor crecimiento de stock de oro proporcional a la población del mundo en la historia se produce en el siglo XIX. Y no fueron potencias imperiales los que aumentaron a récord histórico el stock del oro. Fueron privados que se lanzaron a la conquista del oeste. Hay un libro muy oeste americano en Estados Unidos, que era un país independiente. Bueno, está todo el tema de los indios, todo lo que quiera, se puede discutir en otro plano. Pero fueron los privados los que generaron el mayor desarrollo minero, absolutamente, de manera completamente anarquista. Y con explotación de quienes trabajaban en las mineras, con muertes de los mineros. No, mire, esto es fácil. Nicolás. ¿Por qué fueron a trabajar a las fábricas durante la Revolución Industrial? ¿De dónde salían los obreros que trabajaban en las fábricas de la Revolución Industrial? Del campo. ¿Los obligaron a irse del campo? No, al contrario. El feudalismo le imponía a la gente trabajar en el campo bajo el vasallaje del señor en perfecto comunismo, porque no había propiedad. ¿Usted sabía eso? Sí. El señor no podía vender su propiedad. Nadie tenía propiedad. Estamos hablando de Inglaterra, vamos, ¿no? Ni el señor tenía propiedad. Y siervo de la gleba significa atado a la tierra. Y si se va de la tierra, esa persona puede ser asesinada. No tiene derecho, si no tiene el beso del señor que lo reconozca como tal. Los que huyeron de los feudos fueron los que se dirigieron a los burgos y reiniciaron la producción comercial, mercantil, industrial. Cada campesino que se fue a trabajar como obrero fue porque como obrero ganaba mucho más que como campesino, que no tenía ni siquiera para sobrevivir con la absoluta pobreza que reinaba en la época. Así que pongamos las cosas en contexto. En Inglaterra, en la década de 1840, desapareció la pobreza infantil por completo. ¿Sabe por qué desapareció la pobreza infantil por completo? ¿En dónde?
por la lucha de dos liberales, Cobden y Bright. Está hablando de Inglaterra. En Inglaterra. Richard Cobden y John Bright, que sostenían la escuela de Manchester, lo puede buscar, o la Liga por la Abolición de los Derechos del Maíz, o de las Leyes del Maíz. Sostenían que la causa de la miseria en Inglaterra era que no permitían importar alimentos más baratos de otros países. ¿Por qué? Porque los dueños de la tierra eran los nobles, y era un resabio del antiguo régimen. Eso determinaba que los costos de la comida sean suficientemente elevados para que en el país más rico del mundo de esa época hubiera una gran cantidad de pobres, especialmente niños. Cuando lograron Cobden y Wright, a través de una tarea titánica que usted puede ver, de hecho los ingleses tenían grandes caricaturistas que hasta se burlaban de ellos en su época. Y están las litografías y los dibujitos de Cobden y Bright yendo a las plazas, hablando a la gente de que el libre comercio era una manera de liberarse de las cadenas de los nobles, etc. Bueno, cuando lograron la abolición de las leyes del maíz, en medio de una gran protesta social, las cifras están ahí, yo se las puedo suministrar, al cabo de 8 años había disminuido al 30%, una tercera parte de la pobreza infantil. Al cabo de 15 no existía más. Charles Dickens, que se hizo rico vendiendo novelas y describiendo lo terrible, lo pobrísima que era la gente en la era industrial en Londres, en Manchester, respirando gin, los niños sufriendo y todos los abusos, que claro que existían abusos, enfrentó un juicio muy interesante por estafa y por difamación de la ciudad de Manchester. ¿Sabe por qué, Rubén? Porque una viuda holandesa, conmovida por las novelas de Dickens, decidió viajar a Manchester para invertir toda su herencia en ayudar a los pobres niños a que dejen de trabajar. ¿Y sabe cuál fue la experiencia de esa viuda holandesa, cristiana y caritativa, que viajó a Manchester en busca de los niños esclavos que querían liberarse? La experiencia fue que ningún niño quería dejar de trabajar, porque eran muchachitos de 12 o 13 años que habían conocido la miseria y el hambre absoluta en el campo. Ya, eso lo entiendo. Trabajaban, ahorraban, se podían casar, formar su propia familia, tenían perspectivas de salir adelante. Oye, dicen aquí, dice Rodrigo Orozco, la visión de Nico es muy eurocentrista. Eso sí, porque a ver, ¿cómo podemos recuperar esta visión para hablar del sur global? Yo nada más les quiero decir una cosa, Nico, es una gran conversación, una gran plática. No, padrísimo. Y además que tenemos lleno de erudición del gran... De erudición, pero okay, yo tengo que ir a hacer una cosa y ahorita vuelvo. Ok, nada más. ¿A tú? Bueno, yo casi también, pero vamos a dejar picados. Oye, nomás para rematar antes de que te vayas, pero coincidimos en que Milei es un desastre. Milei no es liberal. O sea, no es liberal, no es libertario. ¿Puedo pasar a la parte de Milei no es liberal punto por punto? ¿Trump y Biden son liberales? Tampoco, no, ninguno. Obvio. No, por supuesto que no. ¿Alguno de los presidentes de Estados Unidos liberal últimamente, desde el punto de vista libertario? Ninguno ha sido liberal, ¿sí? No, pero el punto es... citaste a Roosevelt, pero Roosevelt tenía la crisis del 29. Y para reactivar la economía también tiene su mérito Roosevelt, en mi opinión. Le tengo que pasar el libro del New Deal de Murray Rothbard y hay muchísima literatura al respecto. Yo encantado. Roosevelt profundizó la crisis hasta niveles insospechados y solo pudo salir entrando a la Segunda Guerra Mundial. De ahí Pearl Harbor. Bueno, es verdad, sí. De ahí Pearl Harbor, que de hecho puso campos de concentración para los japoneses. Pero uno de ellos es el de Manzanar. Sí. Pero usted no sabía que los ricos de Estados Unidos, el 1% del 1%, el 1 del 1, multiplicaron sus fortunas por 4 en la era de Roosevelt, en el socialismo de Roosevelt. No, eso me queda claro. Pero ¿por qué multiplicaron sus fortunas, Rubén? Porque aniquiló a la empresa privada de Estados Unidos. Van a tener que pagarle esto a los trabajadores, van a tener que pagar triple indemnización si los despiden. O sea, le estaba cargando las culpas de la crisis a los empresarios, los aplastó y solo quedaron los titanes. Tal fue así que hasta JP Morgan se fundió y se lo comieron los Rockefeller, que habían sido sus mayores competidores. La sociedad norteamericana se empobreció más que nunca. La única forma en la que pudieron salir del pozo del New Deal fue con la Guerra Mundial, convirtiendo a Estados Unidos de lo que era un capitalismo extraordinariamente próspero y competitivo, a lo que es
que es un modelo de economía de guerra al estilo Imperio Romano, que depende totalmente de imponerle las cosas a punta de fusil. Y con una oligarquía brutal y esclavizante. Fíjate que allá mucha gente cree, ay, es que pagas tu casa a 30 años y pagas tu universidad a no sé cuántos años, y nos ponen de modelo y de ejemplo eso de la sociedad estadounidense. A mí, francamente, viviendo allá y vivía bien, te puedo decir y tal, pero no lo veo como modelo para el mundo. Yo siento que algo nuevo de todas estas ideologías tendría que surgir para que la mayoría de los seres, estructuralmente hablando, la mayoría de los seres humanos en el planeta pudieran vivir con dignidad, caminar en este planeta Tierra con dignidad, porque si no, dicen, eres arquitecto de tu propio destino. Hay personas que no pueden ser los arquitectos de su propio destino, están atrapados. Ven a Chiapas, a México, ven a que veas a los estados, bueno, en Argentina hay una... Está bien, Rubén, pero esas personas probablemente no se les dio la libertad para desarrollarse, y por otro lado, flaco favor se les hace cada vez que se dice que los burócratas del Estado tienen que resolver sus problemas, lo cual no solo es paternalista, de acuerdo, sino que perpetúa esa condición. Sí. Más allá de mi visión, ¿por qué Milei no es liberal? Milei, cuando era liberal, bien lo decía, el liberalismo no es de izquierda ni de derecha. Hoy reivindica que es de derecha, de derecha populista, de hecho. O sea, reivindica que es un populista de derecha. La derecha apela a elementos identitarios y colectivistas, como la nación, como el orgullo nacional, como la cuestión militar, que está muy presente porque su candidata a vicepresidente reivindica la dictadura militar asesina de la Argentina. Sí. De la cual, por cierto, sus mayores denunciantes en la época eran liberales, porque los de izquierda o estaban en la clandestinidad o fugados, lo que sea, o eran cómplices. El Partido Comunista Argentino, no sé si lo sabía, apoyó enfáticamente a la dictadura de Videla y era socio del gobierno. Me lo comentaste una vez, lo investigué y lo corroboré, sí. Y es correcto. Bueno, o sea, tiene todos los elementos, como los progresistas tienen la identidad de género, la cuestión ecologista, una serie de cosas que ponen por encima de la libertad humana y que justifican para violentar la propiedad humana, los derechistas hacen lo mismo. Así que ya ahí mal vamos. La cuestión de Israel es muy representativa. Yo tengo acá el libro. Brutal esto de Israel. Sí. Todos. ¿Qué libro es? De todos los autores libertarios contemporáneos, incluso con los que no estoy de acuerdo en muchas cosas, todos son ferozmente críticos de la política exterior de Estados Unidos, de las guerras, de invadir, de matar, etcétera, del complejo militar industrial, que es una creación artificial del Estado. En vez de estar fabricando cosas para venderle a la gente, están fabricando armas para matarlo, que la usa el gobierno. Sí. Por eso necesitan imprescindiblemente del gobierno y de la guerra. Ahí también está colectivismo bélico de Rothbard. Milei cita mucho a Rothbard, no leyó nada. Nada. O sea, leyó la peor parte, ni la leyó. La debe haber visto por Wikipedia. Y también de la cuestión de Israel. O sea, yo le recomiendo Nacionismo Libertarios contra Israel, porque más allá de la explicación ideológica de por qué Israel es una aberración, un Estado probeta, identitario, belicista, supremacista, todas las raíces que tienen con la Unión Soviética, el comunismo, los fascismos, o sea, todos los enemigos del liberalismo. Con la Alemania nazi. El movimiento sionista, también hicieron el trabajo de los datos. ¿Qué es lo bueno del libro Libertarios contra Israel, Nacionismo? Son todos judíos. Murray Rothbard era judío, neoyorquino. Aprendió a hablar yiddish antes que inglés. La postura libertaria contra Israel es literalmente la contraria, radicalmente contraria a la de este desquiciado mesiánico de Milei, que está con que saca la bandera de Israel. La embajada a Jerusalén agita la bandera de Israel, sostiene que Argentina tiene que ser socia de Israel, cuando Israel por poco no se hizo en la Argentina. Exacto. Porque Herzl, el fundador del sionismo, o podría haber sido en México, mire usted, en Baja California. Sí, en Baja California, correcto. Prevé instalarlo allí. ¿Qué ve el libertario frente a Israel? El libertario consecuente, el liberal. ¿Qué ve? Ve a una organización genocida avanzando de manera furibunda contra la propiedad privada, la libertad y la vida de los palestinos hace 70 años. O sea, ningún liberal puede defender eso. Milei lo hace su bandera principal. Hay mucho más para hilar. Milei, por ejemplo, su visión económica incluso,
padece de grandes inconsistencias. Él defiende a Urnequian como un héroe del mercado, lo cual, más allá de que es un mafioso, Urnequian, y Milei es su lacayo, podría guardarse esas palabras. Porque Urnequian es exactamente lo que todos los liberales vienen denunciando. Sí. El gran economista liberal francés Frédéric Bastiat tiene la famosa, se la recomiendo porque se va a reír mucho leyéndola. Petición de los fabricantes de candelas. Satiriza a los empresarios franceses, a los oligarcas franceses de la época, que le piden al gobierno en 1840, mire ahora Bill Gates que lo quiere hacer, que tape el sol para defender su industria, los puestos de trabajo, su negocio, que es vender velas, candelas, entonces que tapen el sol para que se incremente la producción. Bueno, Molinari, que decía todo monopolio, todo privilegio es un atentado contra la libertad, que es lo que le expliqué recién de la restricción de la competencia. Milei dice hay monopolios buenos. Milei dice que hay que mantener el asistencialismo, que el liberalismo mira el asistencialismo como esclavitud. O sea, mantener a alguien dándole dinero a cambio de nada, obviamente, que es lo que hace. Es una clientela. Sumisión total, pero además de generar culturalmente a la sociedad, genera un proceso disginésico, de involución, o sea, desempodera, les arrebata la dignidad a los individuos. Milei lo va a sostener. Y así todo. Milei se puso a hablar de cerrar relaciones comerciales con Brasil y China. O sea, jamás un liberal podría decir que hay que cerrar relaciones comerciales, ni que el Estado tiene que pronunciarse sobre las relaciones comerciales. Nicolás, el periódico El País se pregunta en un artículo, que por ahí le hice retweets, bueno, ahora no sé qué decir, retweet, rex, Pastor, por ahí a ver si lo encuentro. Y se pregunta, ¿tendremos en Eduardo Verástegui, quien apoya a Milei, Eduardo Verástegui vinculado con Trump, ultracatólico? Dice, ¿tendremos a un Milei en México, aunque ahorita todavía esté de bajo perfil? Se pregunta. Claro que sí. ¿Así? Sí, claro. En Verástegui, ha seguido a Verástegui, además. Sigo a Verástegui completamente. La verdad me llevé una ingrata sorpresa al descubrir que esta película tan honrada que hizo, la vi ya. Sound of Freedom, que es una gran película, una película noble. Es muy buena, aunque no le da el golpe a los Estados Unidos en el tema, lo deja ahí en Sudamérica, o sea, al final con letreritos, pero no lo desarrolla en la trama. Es verdad, lo debería desarrollar más, y además, si se quiere, la parte más que brilla por su ausencia es quiénes son los clientes. Los clientes son elitistas norteamericanos en una cantidad de los casos. Sin duda, lo muestra. Oye, hasta Robert Kennedy, yo no sabía que Robert Kennedy Jr. Vamos a decir, ¿usted vio la reacción diciendo que era una película de conspiración? Era una película que habla de un problema terrible. Terrible, sí. Por lo menos lo aborda. Bueno, y el tipo lo terminó usando para esa campaña política rastrera, repugnante, de ir con Trump, con Bukele, con Milei. Busque la foto de Verástegui y Milei. Lo hizo firmar un compromiso. Sí, hasta le regala, ahí está, mira, le está regalando la camiseta de la selección. Ah, que por cierto, hoy estaría jugando, no sé, que perdió. Ustedes, mientras, a ustedes les ganó Uruguay 3-0. Yo sé que a ti el fútbol no te importa mucho. A mí me gusta como deporte. Y México perdió con Honduras. Creo que están jugando ahorita. Pero sí le regaló la camiseta, míralo, ahí está. Bueno, también tienen una donde firmaron compromisos. Y Verástegui dice que sus aliados van a ser Estados Unidos y Israel. Está copiando el paquete completo, ¿eh? Sí. Bueno, y Verástegui es un producto, permítame, ¿por qué Milei encajó hoy con este momento en la sociedad argentina? ¿Por qué? Porque la Argentina es un desastre económico. Porque es un desastre, claro. El tipo es economista. Los argentinos están desesperados y el tipo parece desesperado. Los argentinos están furiosos y Milei está furioso. Bueno, Verástegui es un producto que refleja más una parte importante de la sociedad mexicana. Es ultracatólico, es galán de telenovelas, y no me va a negar que las telenovelas son un producto muy respetado de México. No, son taranovelas. Bueno, pero aparte, como la Argentina tiene a los charlatanes estilo Milei, que también encaja por eso, bueno, México tiene las telenovelas. Y Verástegui es un galán de telenovelas, ahora súper religioso. Encaja. ¿Y Trump qué es?
supuestamente un actor también. Donde hay cultura empresaria. Y Bolsonaro militar en un país, Brasil, que se ve a sí mismo como un imperio y cuya institución más respetada es el ejército. O sea, no es casual que sean ciertos personajes. Responden a momentos, responden a sociologías. ¿Verástegui es un Milei mexicano? Sí, totalmente. Uf. Y el fuerte de Verástegui es la religión, mientras el fuerte discursivo de Milei es la economía, porque en Argentina está peor la economía y en México es más fuerte la religión. Es así. Hay que seguir el fenómeno. Y el yunque está detrás de todos. El yunque... El yunque, aquí yo estoy en Puebla, donde el yunque tiene su presencia en universidades y todo. Bueno, no lo quiero poner en problemas, porque los muchachos son muy fundamentalistas. Espero que no le vayan a... No, pero el yunque, esta sociedad secreta católica que nace en las guerras fronteras, qué historia fascinante, igual la de México. Sí, hay 2 trabajos que hizo Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado. Oye, entonces, sí, por ahí va el tema. El yunque está con Milei, Rubén. No es una conjetura, es un hecho. Es un hecho. Villarruel, esta mujer oscura, mucho más peligrosa que Milei. Milei no es ultraderechista, Rubén. No lo es. Villarruel sí. Villarruel es ultraderechista. O sea, tiene un montón de ultraderechistas en su partido. Villarruel la más peligrosa, porque es más inteligente y más centrada. Es una mujer que reivindica la dictadura, que llevaban chicos de 15 años a visitar a Videla a la cárcel. A Videla, al genocida. Bueno, sí, a Videla, la señora fue llevada por el yunque, con el viaje pagado por el yunque, corroborado lo tengo, Rubén, a España. Wow. A un acto de Vox. Y ahí se empezó a tramar y a pergeniar la idea de un Vox argentino. Primero probaron el yunque, subrayo, porque el yunque nació emulando la estructura de la masonería para combatir a los laicos, incluyendo a los masones. Está ahí en la génesis del PAN, hoy divorciado del PAN, por eso Verástegui va a ser la expresión política más pura del yunque. Bueno, y el yunque opera internacionalmente como un lobby antiprogre, con lo bueno y lo malo que puede tener eso. Yo creo que mucho malo también. En España financian Hazte Oír y Vox. Crearon Vox. Vox es un invento del yunque. Está en los diarios españoles, están las investigaciones. La fundación de la cual nace Vox estaba sufragada por los mexicanos. Ahí está Patricio Slim Domit, porque Carlos Slim financia a los Clinton, financia a López Obrador, financia a Ebrard y financia también a la derecha. Sí, a través de todos, como el de la masonería recientemente ahí en Argentina, dijo, no, gane quien gane, tenemos masones en ambas huevos partes. En todas las canastas. Bueno, el yunque está armando toda esta derecha hispanoamericana. Wow. Victoria Villarruel es una mujer del yunque. Eduardo Verástegui le firmo donde quiera que el yunque, los Slim, eso está abierto. Patricio Slim Domit, el yunque financiaron en parte la película. En parte la financió Slim, lo dijeron. Yo lo vi. Lo dijeron, lo dijo él y lo dijo el team Baliard, que es en cuya historia se basa la trama. Lo dijeron en una entrevista a Fox, para ser más precisos. El yunque está detrás de la carrera presidencial de Verástegui. Verástegui es un Milei, es un Abascal mexicano, si se quiere, y son una red que opera con la misma sintonía que han operado López Obrador con Morena. ¿Usted sabe que estuvo financiando a Massa? Bueno, se publicó, yo me pregunté si sería cierto, pero se publicó, yo lo vi acá en el periódico La Vanguardia de Coahuila, México, y otras fuentes por ahí, pregunté, ¿será cierto? Yo me crucé un grupo de mexicanos en un hotel de Buenos Aires. Por cierto, enfrente de la sinagoga a la que va Milei, vio que entre otras cosas ahora se quiere convertir al judaísmo, me crucé con un grupo de mexicanos que estaban trabajando para la campaña de Massa. Personalmente, antes de leer la nota. Y yo ahí ya me empezó a hacer ruido. Y dije, ¿mexicanos de dónde vienen? ¿Por qué? Bueno, y a Massa le mandaron asesores Lula y Sánchez. Wow. Sánchez es un catalán que se llama Antonio Guterres Rubí, que está hace añares con Massa, pero que Massa ya no lo podía pagar hace un tiempo, se habían distanciado. Sánchez se lo mandó de vuelta. Lula le mandó a 20 expertos. O sea, del mismo modo que Petro, AMLO, Sánchez, el Fernández y el kirchnerismo, Lula, están todos orquestados con el Grupo de Puebla y son el ala izquierda del aparato globalista. Correcto. Estos son la versión, entre comillas, de la nueva derecha, que no es nueva, es la derecha de toda la vida, con sus expresiones locales.
Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Verástegui en México. No le quepa duda. Es la cara derecha del sistema hoy. ¿Y crees que Verástegui pudiera, con toda la propaganda y tal, pudiera en un momento llegar a desplazar a Claudia Sheinbaum, que para mí es la siguiente presidente de México? No lo creo, porque hay un fenómeno compartido entre AMLO y Milei. Por más que AMLO haya arremetido contra Milei en un impasse de la doctrina Estrada, ¿no? Que menta cuando le conviene, sí, cuando no, no. Sí, cuando no, exacto, es correcto. Tienen algo en común. AMLO es como una especie de, a nivel de fenómeno sociológico, revancha de los que nunca se vieron representados, que puede hacer cualquier calamidad, pero no, es que en realidad él es el líder bueno, simpático, es como nosotros. Esa aura que se extiende hasta hoy en muchos mexicanos es el aura que trajo al poder a Milei. La sensación de que es uno del pueblo. Y ni AMLO es del pueblo, que hace 35 años está en la política, y el PRI, el PRD y tal, y viviendo de esto, ni Milei es del pueblo tampoco, o sea, son del poder. Bueno, ese efecto yo creo que hoy sigue siendo fuerte, y por lo menos para investir a Sheinbaum como heredera va a alcanzar. Ya no sé si después de 6 años de Sheinbaum, en mi modesta opinión, puede haber una continuidad de este régimen, lo dudo, pero yo sí creo que Sheinbaum va a ganar. Ahora, podría tranquilamente ser que Verástegui venga después de Sheinbaum. Puede pasar. Puede pasar. Como lo venimos viendo, puede pasar. El ciclo de Morena todavía es corto. En la Argentina, de 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo y aliados asociados ahora con Fernández. 16 de 20. Sí. En México, 6. Después de otros 6, capaz es el momento de Verástegui. En España no le salió. En España no le salió. Es muy difícil que un movimiento de derecha dura prospere tanto en un país europeo. Pero con Giorgia Meloni lo lograron. Ahora, Giorgia Meloni, fascista, de origen fascista, era de los Facci di Combattimento, o sea, de los herederos del Partido Nacional Fascista de Mussolini, es una miembro del Instituto Aspen también. Claro. No tiene problemas de estar con Bill Gates, no tiene problemas de confraternizar con el Banco Central Europeo, que antes decía que había que cerrarlo, como Milei, y ahora no hay ningún problema. O sea, son bastante sumisos cuando la élite les tira la oreja. Oye, y acá ¿sabía que Slim está con Milei? Sí. Quiere desembarcar en la Argentina en el negocio 5G. Y aunque la otra Xochitl lo niegue, que le dijo, no, que yo no soy, están con Milei. Oye, mi querido Nicolás, tengo el regalo ya, me lo trajo mi esposa desde la Ciudad de México, y tengo ya el regalo que es, ¿cómo se llama esto que me mandaste? Para tomar el yerba mate, ¿cómo se llama? El mate. El mate, pero el instrumento, ¿cómo se llama? Lo que me regalaste. Lo tengo abajo en el mate. Ahora me vas a tener que decir por WhatsApp, ¿y ahora qué hago? A ver, tengo que buscar comprar mate, y ahora, ¿cómo lo meto ahí? ¿Cómo tienes que darme una clase? Encima lo gracioso, don Rubén, es que usted me contó que le gusta el mate, y sí, yo no soy matero, pero lo puedo asesorar de todo. O si no lo busco en alguna cosa. No hierva el agua, eso sí. Tiene que estar caliente, pero no tiene que llegar a hervir. Y bueno, le mando un tutorial por WhatsApp. Ok, estupendo. Oye, y tengo abajo a unas personas, incluso te lo voy a presentar, fíjate. Esteban León. Esteban. Esto es reality show, señores. Esteban León, ¿puede subir? Esteban León, le dices que si sube. No sé si has oído hablar de Eugenia León, que es una cantante mexicana de izquierda, y él es su primo, Esteban León. No te rindas, corazón. A ver, cántale. A ver, canta una argentina aquí para... Él es Nicolás Moraz, amigo mío. Mucho él gusto. Es Esteban León. A ver, no te rindas, corazón. No te rindas, corazón. Corazón Libre, una canción de Rafael Amora, que tuve el honor y el enorme placer de conocer, porque vivía la mayor parte de sus años vivió en Madrid, en España. Ajá, sí. Pero él es el autor de un montón de cosas que cantaba La Negra.
Bueno, Mercedes Sosa, ya sabes, todo eso. Don Alberto Cortés. Alberto Cortés, a quien estuvimos con él, lo entrevisté en televisión, sí. Y invité a oye, pues él va a estar acá en antes de que te vayas a ver, en Valquirico, a ver. El Festival de Trova, y mira qué curioso. Bueno, no sé si escuchaste lo de Rafael Amor. Lo escuché. Ah, bueno, un gran compositor de tu tierra, un tipazo. En Los Ángeles tuvimos la oportunidad de partir con Pancho Romero. De los trovadores. Los famosos Trova. Los trovadores. ¿Y sabes quién estuvo en mi casa? León Gieco, no sé cómo. También. No me digas. En mi casa y me regaló una armónica. Una armónica. Y lo entrevisté. Bueno, yo conozco la hija de Gieco, Joana, porque era baterista de mi gran amigo, que en paz descansa, Ricardo Iorio. Diga y cántenos algo, ya que está aquí. Pero Mira, hay un banquito que te voy a traer, espérate. A capela, miren el espectáculo que nos trae don Rubén Luengas. No, pero Edición histórica. Estamos acá porque vamos a ligar el Festival de Trova en Valquirico, que es un pueblo italiano que inventaron por acá, en Tlaxcala. Pero dentro del elenco de trovadores que organiza un amigo que se llama Edgar Oceransky, trovador mexicano, él hace una convocatoria de trovadores españoles, viene Pedro Guerra, por ejemplo, de España, pero viene Nahuel Penici. Argentino, Nahuel, sí. Chico invidente que canta magníficamente, extraordinariamente. Penici va a estar en el Trovafest de Valquirico. En Valquirico, eso está a 1 hora de aquí, en el estado de Tlaxcala. Creo que está menos, ¿no? Tal vez menos. Está ahí en la frontera. Y es como una réplica de cosas italianas. Un tipo quiso hacer un pueblo medieval como en la Toscana. Ahora canta algo. Javier Crae era trovador, ¿no? El español. Claro, por supuesto. Pero qué... algo argentino, suéltate ahí, pues. O mejor digo algo argentino. Él no es de izquierda, no des una cosa. Lo que quiera, lo que guste. El arte no tiene ideología, Rubén. Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan muy distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de aprender. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna, de ser río en lugar de ser laguna y de ser lluvia en lugar de ver llover. Pero sé bien que algún día también me moriré. Si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte. ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé, nunca he estado en ese trance. Pero sé bien que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañer de las campanas, saludándome a Dios, y otra mañana, y otra voz con otro acento, cantará a los 4 vientos. Qué suerte he tenido de nacer. ¡Wow! ¿Cómo se acuerda todo perfecto? Y es Lupita, acaba de... yo creo que falta... Bueno, me faltaron como 2 versos, de hecho, Lupita. Tuve un problemilla por ahí, pero ya llegué. Tuve un problemilla por ahí. ¿Qué te pareció, Nicolás? Bueno, me pareció formidable. Estaba yo oyendo a Nicolás y me quería pelear con él. Rubén... ¿Qué hace aquí conmigo? Perdiendo el tiempo conmigo si tienes semejante... No, escuchar al que sabe escucharte, aprender. Eres una maravilla. No estamos de acuerdo en todo, pero es un erudito. Nico es un erudito. Qué espectacular su incursión. Bueno, después tengo que buscar un video del Festival de Trova. El Festival de Trova, y ahora que chico verdaderamente Penici, Nahuel Penici, es extraordinario.
Oye, y con León Gieco estuvimos, bueno, primero en el programa, y él no puedo creer que en Estados Unidos haya un programa como el tuyo, no lo puedo creer. Y estuve en los dos, en el de radio y en el de televisión. En el de radio y en el de televisión, que yo tenía radio y televisión. Y luego nos fuimos a mi casa ya. Sí, tipazo. Y compramos vinos ahí y ahí nos fuimos hasta las no sé qué de la mañana, ¿no? Con el productor. Se lo llevó más bien el manager, porque no quería irse. No quería, ¿verdad? El manager Gustavo, estaba feliz, León Gieco, tipazo, la verdad. ¿Y tú vives en Los Ángeles? En Los Ángeles, California. Ahí es donde nos conocimos en el 2007, para ser exactos. En el 2007, en un lugar que se llama Eagle Rock. Ellos ahí llevan artistas, hacen una labor extraordinaria, contraria a todo el impacto hollywoodense y todo eso. Pero quiero comentarles la razón por la que conocimos a Luengas. A ver. Aquí presente. A ver. En el 2007... hubo el 1 de mayo del 2007, una marcha pacífica, familias, niños. En el Parque MacArthur. Exacto, la marcha concluía en el Parque MacArthur. Uh-huh. Y ese día los estaban esperando los policías con bastones, con balas de goma, y agredieron a la población. Pero también agredieron a los periodistas. Sí. Yo me acuerdo que Sepsek estaba ahí, y golpearon a muchos periodistas. Entonces, los medios se la tomaron más en serio, porque les pegaron a ellos también. Sí. Entonces, Violeta, que está aquí abajo con Gaby, dice, sí, dice, y nosotros como trovadores, como artistas, ¿qué vamos a hacer para expresarnos por esta golpiza? Entonces yo le digo, pues lo que sabemos hacer es cantar, hagamos un concierto. Entonces nos inventamos una cosa que se llamó Canciones por Amor y Resistencia. O sea, porque decíamos, el panfleto y la cuestión de nos pegaron, pero entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces decíamos, es la filialidad, el amor filial, ¿no? El amor podría ser la vía que debemos de tomar, el entendernos, comprendernos, escucharnos, etc. Entonces, por eso tenía el concierto esos dos matices, la resistencia y el amor, ¿no? La salida, la opción. Entonces, dice Violeta, y ahora hay que hacer el más ruido posible. Entonces, yo ya había visto los programas de televisión de Rubén. Vino tinto argentino, ¿eh? Entonces no viste. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso y no nos invitan? Entonces yo le digo a Violeta, le digo, si alguien nos va a apoyar en difundir este concierto, es este periodista que yo he visto en el canal 52 de Telemundo, que se llama Rubén Luengas. Y dice Violeta, ¿y cómo lo contacto? No sé, habrá que buscar los números de información de la tele. Lo hizo y consiguió que lo pasaran a la extensión de Rubén, y ahí dejó un mensaje: mire, mi nombre es Violeta Pineda, somos un grupo de artistas que estamos en contra de lo que acaba de suceder en el MacArthur, en el Parque MacArthur, queremos hacer un concierto para expresarnos como artistas en contra de la violencia y todo el rollo. Y Rubén le devuelve la llamada, dice, pues vengan al programa y lo vamos a anunciar. Y de allí para el Real. Así nos conocimos. Así nos conocimos. Y siempre en la lucha, dando espacios ahí para esos programas. Siempre hubo un espacio en la televisión mientras Rubén Luengas estuvo ahí. Ese espacio obviamente sale Rubén y se cierra. Pero él vio, sabes que estuvo León Gieco, la comunidad argentina no lo podía creer. O sea, que en el noticiero que pasaban a las 11 de la noche, estaba cantando para la televisión, para la audiencia general, León Gieco. Y luego llevó algo de muchachos con... iba con el documental Mundo Alas. No sé si tú lo recuerdas, Nicolás. Él fue parte de este grupo de artistas invidentes, discapacitados, y él iba adelante, y hubo un documental que se llama así, Mundo Alas, y era la promoción del documental en Los Ángeles cuando lo contactamos. Por cierto, me acabo de recordar una gran película que se llama Iluminados por el Fuego, sobre la Guerra de Malvinas, que está 100% musicalizada por la obra de León Gieco. Iluminados por el Fuego es de mi amigo Esteban. Esteban, yo lo conocí en Argentina. Esteban, corresponsal antes de Telemundo allá, ahora ya está en Telesur. Nuestro trabajo depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.